¿Qué significa hacer periodismo cuando en nuestro país contar la verdad puede traer consecuencias? Hoy en Voces con Café, desde la cafetería Carameliza, vamos a conocer a un escritor y periodista muy conocido a nivel nacional y en el extranjero. Christopher Acosta es periodista, investigador y autor del libro Plata como cancha, una obra que generó amplio debate y crítica entre los medios de comunicación y la audiencia. En el marco de la Feria Internacional del Libro, en la 4ª edición aquí en Trujillo, Christopher ha llegado para comentar sobre su último libro, Plata como cancha, una autobiografía no autorizada de César Acuña. Vamos a conocer un poco más sobre lo que es el periodismo de investigación de la mano de uno de los grandes referentes a nivel nacional. Christopher, bienvenido a Voces con Café. Un lujo tenerte en nuestro programa. La verdad que teníamos muchas ansias de conocerte y de que estés aquí con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, Christopher, ¿cuál es el café que te acompaña en tu día a día como jefe de unidad de investigación? Yo no puedo vivir sin café, yo me tomo por lo menos 2 o 3 cafés al día. Wow. Mi día empieza a las 6 de la mañana con un café de especialidad. Me gustan mucho los cafés del centro del Perú, de Chanchamayo, de la Selva Central. Cada vez que algún amigo viaja para allá o yo tengo la oportunidad de ir, me traigo algunos cafés de la zona. Un café muy cargado antes de salir a hacer un poco de deporte. Luego del almuerzo, un café muy cargado para recuperar la energía después y evitar la siesta. Claro. Y por ahí tipo 6, 7 también, opcional, un tercer café, pero por lo menos 2 al día de todas maneras. Sabemos, Christopher, que tu amor por el periodismo nació de muy niño, gracias a las lecturas que hacía tu papá los domingos, ¿no? Que bien mencionas en los periódicos. Ahora coméntanos, ¿cuál fue la noticia que recuerdes de adolescente que digas, yo quiero investigar sobre este tema puntual? ¿O algún hecho que sucedió aquí en Trujillo, que sabemos que eres de acá? Mira, a ver, básicamente cosas que me marcaron en la adolescencia. Recuerdo perfectamente toda la última etapa del gobierno fujimorista, ¿no? Este año, los años previos y el año mismo de la reelección fraudulenta de Fujimori en el año 2000, y todas las denuncias que empiezan a haber sobre corrupción, tanto de Vladimiro Montesinos, de este gobierno, que había usurpado el poder con unas elecciones que no había ganado claramente. Y yo creo que ahí empiezo yo a interesarme mucho por el papel del periodismo a la hora de retar al poder, ¿no? Entonces creo que es una etapa que yo la recuerdo mucho en mi adolescencia, en la época de finales de colegio, en secundaria, que probablemente gatilla en mí también el interés de dedicarme a esto, ¿no? Ahora, en esos momentos que tú decías, bueno, voy a hacer periodismo, ¿tenías algún referente quizás? Mira, yo he crecido viendo a Gil en la televisión, ¿no? Que era un lujo que nos hemos dado algunos pocos en esa época. Ya no está más en la televisión, se le extraña también ahí. Me ha gustado mucho el trabajo de Ricardo Uceda a través de los libros y las investigaciones, el trabajo de Gustavo Gorriti también. Creo que han sido unos referentes, por lo menos los de mi generación, que te permiten acercarte al periodismo de una manera, no en la cobertura diaria, sino en un periodismo más pausado, más investigado, que es a lo que yo me dedico ahora, ¿no? Sabemos también tu trabajo, tu excelente trabajo que haces aquí en el periodismo justamente nacional también, ¿no? Que es referente para todos. Pero imagino que de pronto quizás te incomoda o quizás ya te debe cansar, ¿no? Que te pregunten siempre por tus libros últimos, ¿no? Por la investigación política. ¿De pronto te gustaría que la gente te conozca en otro aspecto quizás? No, en verdad, yo no me fastidia en absoluto. Al contrario, me gusta cuando recibo un saludo por la calle o algún lector se acerca de manera amable a comentarme mi trabajo, ya sea de la televisión o de los libros. Pero te diré que, al contrario de lo que plantea tu pregunta, me gusta más el que se acerca por los libros, porque, digamos, es una persona que ha seguido un poco más de ahínco tu trabajo, y yo encantado de conversar o de saludar cuando alguien me detiene por la calle para hablar de mi trabajo periodístico, ¿no? Y ahora, cuéntame, Christopher, cuando está en su hogar, sin cámaras, sin micrófonos, ¿quién es? Una persona un poco aburrida, te diré. Yo soy muy de casa, salgo poco, me gusta leer mucho en la casa, hacer deporte, cerca de casa también. Fanático de varias series también. Me gusta mucho estar rodeado de amigos, ¿no? Entonces, básicamente eso. No difiere mucho mi vida pública de la vida privada tampoco, ¿no? Algo que nos llama la atención es tu estilo. Seguimos obviamente en redes y vemos que siempre publicas en tus historias de Instagram tus outfits. Sí. Queremos conocer de pronto si tienes alguna afinidad quizás como el mundo de la moda o te gustaría mostrar algo diferente. Mira, no necesariamente. Básicamente, cuando me provoca, antes de salir de casa tengo un espejo en la... Entonces, como eres bien observadora, de pronto se me ocurre hacerme una foto y la subo y tal. Pero no con ningún interés
del mundo de la moda y esto, ¿no? No es lo mío, básicamente. Pero me gusta, creo que a todos nos gusta vernos bien. Pero lo mío no, lo mío va básicamente más por el periodismo, por el asunto de la formación de opinión política. Yo estoy más que en Instagram, donde probablemente has conocido más mi trabajo. Yo estoy sobre todo en Twitter, que es una red social más política, más, bueno, ahora ha sido muy electoral y muy candente y polémica en estas elecciones últimas. Yo me encuentro más allí. Estoy en Instagram también básicamente porque hay gente que te busca por ahí para contarte historias, hacer denuncias. Entonces hay que, en cada plataforma, tener como un lenguaje diferente o adaptarse al contenido que espera la gente en cada plataforma. No tendría una opinión política en Instagram, por ejemplo, ¿no? ¿Porque te atacan? No, porque no es necesariamente la plataforma donde la gente busca ese tipo de contenido de mi parte. Ahora, también hemos encontrado tu pasión de pronto por asistir a obras teatrales, incluso haces puntuaciones, recomiendas. ¿Te está trayendo este campo nuevo? Me gusta mucho el teatro como espectador. En algún momento se me ha pasado por la cabeza escribir alguna historia para el teatro. O sea, en verdad es una idea que yo tengo en algún momento también de quizá dar un paso hacia la ficción, ¿no? Porque básicamente yo hasta ahora hago no ficción, escribo libros como los que tienes por acá, que son básicamente periodismo de investigación, lo hago también para la televisión. Pero se me ha pasado la posibilidad en algún momento de dedicarme a escribir cosas de ficción. No de manera inmediata, pero una de las salidas que tengo para encontrarme con esos mundos, no reales, pero reales asimismo en escena, es el teatro, que a mí me gusta mucho asistir y también recomendar a la gente a través de estas estrellitas y la puntuación de cómo me parecieron las obras. ¿Y recuerdas alguna obra teatral que te haya conmovido? Mira, hay una última que se puso el año pasado, creo que este año se reestrenó en enero, que se llama... Caramba, me agarraste con el nombre, pero es... Bueno, te diré que la actriz es Vania Cinelli, no recuerdo ahora el nombre, cuenta la relación personal de ella con su madre. El día que cargué a mi madre se llama, me parece. Lo podemos revisar luego. Claro. Pero es una obra, es un unipersonal donde toda la carga narrativa está puesta en una sola actriz, y Vania Cinelli hizo un papel maravilloso con esa obra. Fue mi obra favorita del año pasado y se reestrenó este año. Ojalá que la repongan pronto porque es una obra que merece mucho verse. Y después de todo lo que haces, tu rutina... Perdóname, la obra se llama Mi madre se comió mi corazón. Ok, interesante. Ese es el y bastante de la obra. fuerte el título. Sí, habla de la relación complicada, de la relación a veces compleja que puede haber entre una madre y una hija en busca de territorios, incluso dentro de la casa o de la estructura familiar. Una obra cargada de mucho sentido, mezcla un poco de danza moderna y asimismo contenido testimonial. Si yo alguna vez Trujillo tiene la oportunidad de tener esa obra, sería un golazo que creo que les gustaría mucho. Y así como te gusta obviamente la lectura, ¿también te guías por los títulos en las obras teatrales? Más que por los títulos, yo soy mucho de fijarme de las productoras. En Perú hay como 3 o 4 productoras serias que hacen muy, muy buenos productos. Me guío también de los actores y la sumilla, que es lo más importante. Claro. ¿No? A veces me han invitado a ver algunas obras también que están como fuera del circuito comercial, donde básicamente estudiantes de teatro están planteando cosas alternativas en circuitos de Barranco, por ejemplo, que también asisto encantado. Lamentablemente el teatro todavía no es una gran industria en el país. Esperemos que en algún momento tenga una sostenibilidad mayor que le permita además, por ejemplo, descentralizar contenidos. Sé que en Trujillo, Upao, tiene un teatro donde de vez en cuando trae algunos contenidos, que es algo que ojalá se pueda seguir promoviendo, ¿no? Y ahora cuéntanos, después de todo lo que haces en tu rutina diaria, ¿qué es lo que hoy te hace sentir en calma? En calma me hace sentir mi casa. Un domingo en la mañana regando mis plantas y tomándome un café o leyendo los diarios de la semana me hace sentir en calma y en paz, por favor. Has pasado por medios como El Comercio, La República, Revista Poder y hoy lideras la unidad de investigación de Latina. Cuéntanos, ¿cómo defines ese camino y en qué momento sientes que dio un giro importante en tu vida? Yo creo que ha sido pasito a paso, ¿no? Yo cuando viajo de Trujillo a, digamos, instalarme en Lima para dedicarme a hacer periodismo, empiezo antes de los medios que tú has mencionado en una ONG que es el Instituto Prensa y Sociedad, que tenía una vertiente de periodismo de investigación, que es la que me acoge y la que me permite formarme en cómo se hace el periodismo investigativo. Y luego he ido pasando por todos estos medios que has mencionado, en Poder, donde tenía la oportunidad de escribir una historia mensual, que era un lujo en ese momento. Es una revista que no existe más, pero que me permitía investigar un solo caso durante un mes
y escribir un gran reportaje que pudiera tener 6, 8, 10 páginas, ¿no? Lo cual ahora no existe en medios de esa naturaleza. De ahí fue convocado por El Comercio, estuve muy poco tiempo en El Comercio, en la unidad de investigación durante un año, y luego Latina Noticias me invita a dirigir su unidad de investigación que la relanzaba, intentaba formarla nuevamente, y durante ese tiempo creo que el éxito de ese equipo ha sido los integrantes, ¿no? Los reporteros que la integran, que hemos creado una comunidad muy, muy bonita, muy simpática, donde trabajamos con la comodidad de saber que hay un equipo que se encarga de los temas diarios y a nosotros nos encarga ver temas un poco más de mediano, largo plazo, ligados a denuncia política, ¿no? Es un equipo donde básicamente somos amigos, tenemos una mesa de ping-pong en el canal, en la sala donde trabajamos. Entonces estamos entre muy buena onda trabajando, y yo creo que el éxito de los trabajos que la gente ve en la televisión provienen de ese equipo y de esa amistad también. El éxito ha sido ahora ya con los premios Luces, ¿no? Nuevamente han ganado, felicidades. Gracias, sí, es un premio que nos ha llenado de mucha alegría, porque es un premio que además decide el público, no lo da un jurado especializado, la gente vota, y esta semana, como bien dices, Mónica Belta y yo estuvimos en representación del programa recibiendo el premio Luces en una ceremonia en Lima. ¿Cómo podrías definir en una sola palabra a tu equipo de trabajo actual? Mira, yo creo que es una familia, somos un grupo de amigos que cree profundamente que el periodismo, y en un periodismo sobre todo honesto, que trabaja de una manera muy profesional, investigando a todos los partidos, a todas las tendencias, sin ningún tipo de prejuicio o sin ningún tipo de animadversión previa a algún político o alguna tendencia política. Nosotros investigamos corrupción, esté donde esté, y creo que esos principios del equipo lo han hecho funcionar también hasta ahora, ¿no? De tu experiencia, ¿consideras que en el Perú se abren más oportunidades para los periodistas en la capital, en las regiones? ¿Cómo has visto esa diferencia? Yo creo que, sin lugar a dudas, en Lima concentra la industria del periodismo un poco más desarrollada. Sin embargo, las redes sociales han permitido que una serie de espacios como este, por ejemplo, se abran y difundan contenido especializado. Los podcasts, el streaming también han dado voces a diferentes comunicadores y actores que quieren ser parte del debate público. Yo creo que la gente, si busca todavía trabajo periodístico serio en lo que denominan medios tradicionales, es porque hacer periodismo es caro. Sí. Opinar es muy fácil y muy barato, o es gratis en las redes sociales, pero hacer periodismo, que requiere una producción audiovisual, investigar, mantener un equipo, trasladarse a Lima o fuera del país, es una inversión que hasta ahora solamente pueden cubrir los medios tradicionales, y es la razón por la cual encuentras este tipo de periodismo sobre todo en las grandes empresas y en las grandes compañías de comunicación. No por eso puedo dejar de identificar que hay esfuerzos independientes muy importantes de colegas en las redes sociales, en el YouTube, que le han dado también una diversidad de voces a la población para que busque el medio y el contenido con el cual se siente más identificado. Y ahora cuéntanos, ¿hubo un momento clave quizás en tu vida que dijiste, que tocaste de pronto una noticia, un hecho, y dudaste un poco de lo que estabas haciendo de tu profesión? No me ha pasado hasta ahora. Sin embargo, sí te diré que en algún momento me gustaría tomar una pausa del trajín periodístico, tomarme un sabático de repente, ¿no? Pero no necesariamente por un tema en específico, ¿no? El periodismo es una actividad muy demandante. Absorbente. En general, pero en particular en el Perú, donde pasa todo el tiempo. Entonces, yo quiero seguir dedicándome a hacer periodismo. Es algo que me apasiona, más que como un trabajo, lo veo como un estilo de vida, ¿no? Yo sé que soy periodista 24 horas y mi mente funciona periodísticamente todo el tiempo, además, esté o no esté en la oficina. Entonces es algo a lo cual yo me quiero seguir dedicando, y ojalá se pueda seguir dando así. Y cuéntanos, dentro del periodismo, ¿hay temas o enfoques con los que no te sientes cómodo o no prefieres abordarlo? ¿Cómo así? Algún tema, por ejemplo, quizás hay periodistas, por ejemplo, que es obviamente especializados, pero que no les gustaría por nada del mundo quizás dedicarse al espectáculo o a los deportes. ¿Algún segmento quizás que no te guste? Mira, quizá en esos dos que has mencionado no me veo, pero básicamente por un tema de conocimiento, porque yo no sé nada de deportes. Sé que por acá tenemos un especialista en deportes que seguramente lo hará muy bien. Yo no me hallo en el deporte, en ninguno.
y en los espectáculos tampoco. Entonces creo que esos dos que he mencionado, sí, por ahí no va lo mío. Lo mío es más como lo político, ¿no? Claro. Lo social. Económico. Me gustaría incluso explorar los asuntos policiales en algún momento, ¿no? Ahora que hay tanto crimen organizado en el país. Pero en estos dos campos que tú has mencionado, creo que nadie me contrataría. Y mira, y ponemos en el caso de que si nuestra ciudad o el país no fuera un lugar violento, no hubiera extorsiones ni corrupción, ¿a qué crees que se dedicaría el periodismo a investigar o a abordar? Uf, qué difícil, porque el periodismo, el tipo de periodismo en el que creo es el periodismo que jode, ¿no? O sea, el periodismo está para encontrar la historia que el político no quiere ver publicada, como es el caso de Plata como Cancha, que ya un poco la gente sabe de qué va la historia, y que me termina metiendo en un lío judicial porque al señor Acuña no le gustó que yo me meta a explorar su vida. Pero ese es el tipo de periodismo en el que yo creo. Yo no creo en el periodismo apañador o en el periodismo que cuenta la cosa a la ligera. Yo creo que los periodistas estamos para pedir rendición de cuentas del poder, de quienes ejercen el poder. Entonces, ese básicamente es mi campo. No lo veo de otra manera. Uh-huh. Y cuéntanos, ¿sientes que hoy el periodismo está reaccionando más a la coyuntura que investigando a profundidad? Yo creo que hay de los dos tipos. Y los dos me parecen absolutamente válidos. El país, como te dije hace un momento, es un país donde ocurre de todo el tiempo y al mismo tiempo, y entonces hay un periodismo que sí requiere seguir la cobertura diaria de los hechos. La declaración del político, el incendio, el accidente, los lamentables casos que estamos viendo de extorsión, de asesinato a transportistas, que me parece terrible, que es algo que no ocurría en el país hasta hace poco tiempo. Pero a la vez necesitas un periodismo que se tome la licencia del tiempo, que el tiempo en el periodismo es súper valioso, es un recurso que a veces no se valora, pero que tengas la oportunidad de que un medio te banque y tenga la paciencia de esperar tu trabajo más allá del día de la cobertura, creo que es un lujo que pocos medios se dan, pero es ahí precisamente donde los medios se diferencian con el contenido propio que pueden producir para sus audiencias, ¿no? Y cuéntanos, Christopher Acosta, ¿usa la inteligencia artificial en alguno de sus trabajos? Muy poco. ¿Eres tradicional? Sí, yo creo que es un tema generacional, básicamente, entonces no me hallo todavía por ahí. Espero que nunca la inteligencia artificial pueda hacer periodismo de investigación, porque nos quedaremos entonces sin trabajo muchos. Por lo pronto sé que escribe notas, o sea, puede hacer lo que tú le pidas. Pero no estoy muy asociado. En el equipo, mira, te contaré que tenemos un programador. O sea, somos 4 periodistas y un programador. Okay. Un ingeniero de sistemas, pero además con mentalidad periodística. Entonces, todo el asunto tecnológico descansa en él, ¿no? Búsquedas de bases de datos, diseño de prompts, inteligencia artificial. Es una herramienta o una pata de la mesa importantísima en el trabajo que hacemos ahora. ¿Y puedes decirnos cuál es tu trabajo periodístico del cual te sientas increíblemente orgulloso, que hayas salido en la televisión nacional? En la televisión me ha gustado mucho por cómo quedó y por las consecuencias que tuvo el caso Caliwarma. El caso Caliwarma, Frego Inca, el asunto de las conservas Don Simón y toda la corrupción inquistada en algo tan sagrado como es la alimentación de los niños pobres del país. Es un trabajo que no solamente, digamos, periodísticamente tuvo mucho impacto, sino también no solamente es, digamos, una historia de corrupción, sino es una historia de crueldad, ¿no? Que te cuenta a lo que puede llegar el ser humano a hacer por un poco de dinero, afectar la salud de niños, y que el periodismo haya conseguido traerse abajo esa red, ese andamiaje de corrupción público-privada, metiendo a la cárcel a por lo menos una decena de corruptos, trayéndose abajo y haciendo quebrar a una empresa corrupta como Frego Inca. Creo que es un logro que nosotros valoramos muchísimo. Eso dentro de mi trabajo periodístico. Ahora, digamos en la televisión, como me lo preguntas, si me preguntas en general, este libro es para mí mi mayor orgullo. En verdad, mis 2 libros, pero este que fue el primero y que tuvo una repercusión tan importante, para mí es especialmente valorado. Y justo vamos a entrar al tema de los libros, ¿sí? Aquí tenemos el libro de Plata como Cancha, que es la última edición de Bolsillo, de Christopher Acosta, y también Presidentes por Accidente, ¿no? Que has publicado justo en el 2023. Quisiera preguntarte antes, y que seguro ya te lo han hecho, la pregunta, ¿por qué elegiste a César Acuña? Por una cosa tan sencilla como que los dos hemos vivido en Trujillo. Y yo he conocido a Acuña aquí en Trujillo. Nadie me ha contado cómo ha sido él de alcalde o de gobernador. Yo lo he vivido. Entonces, el clic fue local. Y algo tan sencillo como una coincidencia geográfica, que los dos hayamos vivido aquí.
Y ahora una pregunta. Entiendo que tu trabajo es netamente periodístico, pero ¿hubo en algún momento cuando estabas escribiendo que sentiste de pronto un cierto, no rencor, sino una cosa de sentimiento negativo, o sea, él como ciudadano, de pronto, o alguna injusticia sentiste quizás que te conmovió, te dolió? Yo creo que por lo general los periodistas, uno de los motores, de las cosas que nos mueve es esa sensación de injusticia en muchos Exacto. casos, ¿no? De frustración, de entender cómo funcionan algunos poderes, y en este caso Acuña en ese momento era, pero ahora lo es mucho más, aunque ya en declive, un poder nacional. Entonces yo al momento de escribir el libro y empezar a juntar las piezas que armaban este rompecabezas sentía... A ver, habían días en que sentía que probablemente a nadie le iba a interesar la historia que estaba escribiendo. Yo creo que son las dudas naturales de alguien que le está dedicando tiempo y espacio a un tema que lo mueve personalmente. La primera pregunta es, ¿esto le va a interesar a alguien más que a mí? Claro. No estaba seguro de eso. Pero había días en que, al contrario, tenía mucha certeza que lo que estaba haciendo tenía un valor y que iba a funcionar y que iba a tener una audiencia. Entonces sí, en varios momentos yo cuando escribía, investigaba esta historia, decía, oye, no puedo decir la palabra en tu programa, ¿no? Pero qué vivo, qué es este tipo, ¿no? O sea, mira cómo ha funcionado, cómo ha armado este tinglado de poder para conseguir lo que ha conseguido. Entonces, no te puedo decir que, en efecto, al periodismo nos mueve también las emociones. Lo que no puedes permitir es que el periodismo sea solamente emoción. Te domine la emoción. Porque eso no funciona. Una historia periodística no se sostiene en la emoción del autor, es decir, del periodista. Una historia periodística se tiene que sostener en cosas objetivas. Una declaración, un testimonio, un documento, una carpeta fiscal, que es de lo que está construido Plata como Cancha. Y ahora, en Presidentes por Accidente, también abordas la política peruana. ¿Qué puntos de conexión encuentras entre ambos libros? Entre ambos libros la conexión es mi interés por acercarme a conocer cómo funciona el poder, ¿no? Yo creo que cuando una persona llega al poder o intenta conseguirlo, no hay otra cosa que lo delate o lo desnude más que eso. Una persona con poder deja que sus pasiones más personales y más profundas afloren. Entonces yo creo que la conexión entre dos libros es eso, es mi necesidad de escrutar y conocer cómo funciona la mente y el comportamiento de una persona con poder. Y ahora, ayer justamente que te vimos en la Feria del Libro, ¿no?, de aquí en Trujillo, vimos que un tema polémico, ¿no?, atrapa a mucha gente, a muchos lectores. Había muchas personas ahí escuchándote, haciendo que firmes tus autógrafos. ¿Crees que justamente esto es una especie ligera de marketing? Hablar de estos ciertos políticos bastante polémicos, famosos, por así decirlo. Yo no escribo libros por marketing, ¿no? Yo incluso te decía que cuando lo escribía te dije hace un momento, tenía serias dudas si a la gente le iba a interesar. Los libros no son tampoco, por más que lo pareciera, como la presentación de ayer que hubo muchísima gente, Sí. por más que pareciera que tuvieran un alcance nacional, todavía el público que se asoma a los libros en el país sigue siendo reducido. Sí, todavía. Entonces no veo al libro necesariamente como un arma de marketing o que va a causar una pequeña revolución. Aún los medios masivos tienen mucho más poder que eso, ¿no? Los temas de mi libro los elijo básicamente porque me mueven personalmente. A mí como escritor de libros periodísticos, por lo menos en un par de oportunidades me han ofrecido escribir libros sobre personas en específico que a mí no me mueven un pelo. Entonces probablemente haya gente que sí puede escribir libros, digamos, por contrato, pero al menos conmigo no funciona así, ¿no? Yo necesito que el personaje me cause algún tipo de emoción, ya sea indignación, curiosidad, que no deja de ser interés periodístico para yo dedicarle mi tiempo a ese trabajo, ¿no? Y cuéntanos, Christopher, ¿qué tal te pareció Oye, el café? muy bueno todo, en ¿Te verdad, gustó? muy El rico. postre aquí en Carameliza. Excelente, muy bien. ¿Qué tal la charla? Muy divertida, en verdad te agradezco bastante por invitarme a esta conversación que la teníamos pendiente ya hace rato. Hace tiempo. Yo vengo muy poco a Trujillo, pero ahora que vine por la feria hemos buscado el espacio para conversar, así que muchas gracias por eso. Y cuéntanos, ¿cómo encuentras a tu Trujillo cada vez que vienes? Oye, lo conté ayer en la presentación, en verdad yo me voy un poco apenado cada vez que vengo porque veo la ciudad muy deteriorada. Lamentablemente encuentro una ciudad que no va hacia adelante, sino que parece retroceder, ¿no? Es lamentable el estado de las pistas, huecos como cancha por todo lado.
El servicio de recojo de basura entiendo que no funciona bien y hay vías principales. No entiendo cómo puede ser posible que una ciudad que es la segunda o tercera del país como esta ni siquiera tenga una vía bien hecha que una al aeropuerto con la ciudad, que es la primera cara que tienen los turistas y los visitantes con Trujillo. Entonces me preocupa eso, ¿no? Esperemos que en las siguientes elecciones quien gane la elección se tome en serio la administración de la ciudad. ¿Consideras que ya hemos dejado de ser la ciudad de la eterna primavera? A ver, es un título muy bonito, pero al margen del estado climático, yo creo que la ciudad ha perdido estatus en los últimos 10 o 15 años, ¿no? La ciudad de Trujillo, las ciudades están llamadas a progresar y yo no veo ningún progreso en esta ciudad. Lo que veo es más delincuencia, más temor, las extorsiones a flor de piel, gente que no puede vivir tranquila porque no sabe cuándo le van a reventar el negocio. Y eso es lamentable. Yo no sé en qué momento los trujillanos se acostumbraron a vivir así, con miedo y sin sentirse dignos de tener una ciudad medianamente decente en infraestructura. Insisto, espero que en las próximas elecciones haya un poco más de razonamiento a la hora de elegir por quién votar, ¿no? En tu libro, Plata como cancha, en las primeras páginas mencionas una frase que me gustó muchísimo. Sí. No se piden disculpas por hacer periodismo. ¿Esta comisión nace de tu personalidad o de lo que has tenido que enfrentar en el ejercicio de la profesión? Mira, la frase viene, digamos, luego de contar una, digamos, anécdota, si quieres, o un conjunto de anécdotas respecto a la persecución que sufrió este libro después de ser publicado, ¿no? Producto de la publicación de este libro, se intentó paralizar su comercialización con demandas ante Indecopi, ante el Poder Judicial. En mi caso se pidió el embargo de mis bienes. Entonces, a cambio de que se retiren esas series de demandas, de alguna u otra forma, César Acuña y compañía pedían que, o solicitaban disculpas públicas de mi parte, ¿no? Disculpas públicas que nunca llegaron porque, como lo has dicho tú, no se piden disculpas por hacer periodismo. Yo no tengo por qué pedirle disculpas a alguien a quien he retratado, creo yo, de una manera honesta y profesional en este libro. No hay en el libro ningún agravio, ningún adjetivo, ningún insulto al señor César Acuña. Lo que hay son historias documentadas que yo puedo entender que no le gusten ver publicadas, pero precisamente el periodismo se dedica a entregarle a las audiencias y a la población esas historias desconocidas. Entonces yo no creo, e insisto, como dices tú en la frase, no se piden disculpas por hacer periodismo, y yo nunca he transado ni transaría, ni a cambio de disculpas, ni a cambio de nada, con alguien con quien yo he investigado y que buscó en algún momento algún tipo de acercamiento en medio de una persecución legal contra mi persona, contra la editorial, contra el libro, ¿no? Cuéntanos, a los jóvenes que están estudiando periodismo, que quieres, obviamente, que, por ejemplo, quieren abarcar estos temas un poco difíciles, quizás con miedo, ¿no? ¿Qué les dirías? A ver, yo creo que todo tiene un momento, ¿no? Yo creo que en la vida, digamos, el libro no es lo primero que yo he publicado. El libro es una consecuencia de años de trabajo en los que uno se forma, en los que uno aprende. Entonces no es que uno, digamos, debute necesariamente con un libro periodístico. Yo creo que, al menos en este caso, el libro es una consecuencia de una serie de investigaciones previas que yo había hecho sobre el personaje. Entonces yo creo que en la vida todo es una especie de escala o escalera, ¿no? Empiezas de a poco, vas conociendo tu trabajo, tu chamba, te vas profesionalizando, te vas preparando. Y algo que yo le recomiendo mucho a los chicos siempre es leer. O sea, los periodistas, así como el carpintero trabaja con la madera y el electricista con insumos propios de su profesión o su especialidad, los periodistas trabajamos con la palabra. Nosotros tenemos que cultivar la palabra, ¿no? Y la única manera de cultivar nuestro lenguaje, que es nuestra herramienta de trabajo, es leyendo. No hay otra manera. Leyendo contenido informativo, periodístico, literatura, lo que más te guste, pero tienes que tener una relación con el lenguaje que te permita tener las herramientas para utilizarlo correctamente. Y no hablo solamente del sentido ortográfico o estético, hablo de cómo termina de amoblarse tu cabeza a la hora de entender cómo afrontar o abordar un tema. Cada tema tiene, al momento de la investigación, una metodología diferente de abordar, una técnica, una herramienta diferente que hay que utilizar. Y el conocimiento y la formación de criterio a través de la lectura te permite plantearte esos retos, ¿no? Entonces, yo los invitaría básicamente a leer, empezando así, lo que más les guste, porque luego el hábito de la lectura te va llevando por diferentes caminos, ¿no? Y una frase que quieras compartir con nuestra audiencia de sabiduría, que uses en tu vida. Yo soy pésimo para las frases motivacionales, no tengo ninguna. No.
Que sigan leyendo. Eso sí, Que importantísimo. sigan leyendo. Puedes, si gustas, aprovechar el momento para promocionar tus libros. Sí, bueno, invitarlos a acercarse a Plata como Cancha. Esta es la nueva edición, la edición de bolsillo que acabamos de presentar en la Feria del Libro. Estoy muy contento, me voy en verdad muy satisfecho que en la ciudad siga teniendo tanta acogida esta publicación. Y el segundo libro, que lo tenemos por acá, que es Presidentes por Accidente, es una historia política llena de traiciones y relatos de este periodo tan convulso de la transición del gobierno entre Pedro Castillo y Dina Boluarte, donde nadie parece ser responsable de nadie y cada uno tiene una salida para sus propios actos. Entonces, esos son mis trabajos recientes y espero contarles pronto en qué nuevo proyecto estoy trabajando. Christopher, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias Espero que a te haya ustedes. gustado todo. Todo muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Esto fue Christopher Acosta en Voces con Café. Y hasta aquí llega una nueva edición de Voces con Café. Somos un grupo de comunicadores que realizan entrevistas a periodistas, escritores y referentes del mundo de las comunicaciones. Soy Estefanía Alfaro y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este contenido tan útil para toda la comunidad. Estamos también en Instagram y TikTok. Nos vemos hasta una siguiente edición. Hasta luego.